Pentecostés hoy. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Producción radial de la Corporación Renovación Espiritual Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Un Pentecostés hoy es promover nuestra conversión personal a Jesucristo nuestro Salvador mediante la acción decisiva del Espíritu Santo. Es realizar la nueva evangelización bajo la guía tutelar del Espíritu de Dios para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Director Juan González Torres. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Luz de este mundo, entraste a tinieblas, abriste mis ojos, pudo ver. Belleza que me provoca adorarte, te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Tuyo es el día, tuya es la noche, y los instantes de nuestro tiempo vuelan a tu voluntad. Concédeme pues la holgura necesaria para medir en los secretos de tu ley, y no cierres tu puerta a quienes la tocan. Descúbreme, Señor, la verdad que hay en esta oración, y llévame a la perfección de mi fe cristiana católica. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Estimados oyentes, sean bienvenidos a este su programa radial, Un Pentecostés Hoy. Reflexionaremos en estos momentos el tema La fe católica es una sola, pero se manifiesta de diferentes formas. Sean ustedes bienvenidos. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. Oye, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Queridas hermanas y hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a este programa radial Un Pentecostés Hoy. La finalidad de esta evangelización a través de los medios es realizar la nueva evangelización de los miembros de la Iglesia al impulso del Espíritu Santo
para renovar la fe que es un don de Dios, que nos viene por medio del Espíritu Santo, que nos viene por medio de escuchar la palabra de Dios. La Iglesia Católica propone este año, que es el año, la nueva evangelización y el año de transmitir la fe cristiana católica a todos los miembros de la Iglesia. Por eso estamos durante estos días compartiendo estas enseñanzas sobre la transmisión de la fe cristiana católica. Hoy quiero compartirles esta enseñanza que se llama La fe cristiana católica y otras creencias. Pero antes de profundizar en este tema, quiero que reflexionemos qué es la fe cristiana. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la fe es la primera de las virtudes teologales, luz y conocimiento sobrenatural con que un ser se cree lo que Dios dice y la Iglesia propone. En este sentido, tener fe es aceptar una serie de verdades para nuestra salvación, ¿no? Es, por tanto, esencialmente un acto intelectual. Pero cuando hablamos de la fe, no nos referimos solo a eso, porque tener fe en alguien es fiarse de esa persona. Es, por eso, confiar, eso es tener fe, confiar y ser fiel. Tener fidelidad hacia aquel en quien confiamos o en quien tenemos depositada nuestra fe. En este segundo sentido, la fe ya no es esencialmente un acto intelectual, sino una experiencia que nos lleva a fiarnos y a ser fieles, ya no solo a lo que dijo el Señor Jesús, sino antes que eso, a la persona misma del Señor Jesús. O sea, la fe cristiana, antes que fidelidad a las verdades que enseñó el Señor, es fidelidad a la vida que llevó el Señor. Pero ocurre que el Señor Jesús, antes de ser el Señor de la gloria, fue Jesús de Nazaret. Es decir, antes de ser el Señor glorificado, fue el Jesús terreno. Por tanto, la fe cristiana es, por supuesto, fe en el Señor glorificado. Como decía San Pablo, si Jesucristo no resucitó, la fe de usted no sirve para nada, todavía siguen en sus pecados y no pueden esperar nada de Él. Esto le decía San Pablo hablando a los Corintios, 1 Corintios 15, 17. Queridos hermanos, la fe cristiana católica es una sola, pero se manifiesta de diferentes formas. La fe, aunque es una, tiene como 5 realidades distintas. Primero, la fe que viene como resultado de oír la palabra de Dios. Por eso San Pablo habla a los romanos, en Romanos 10, 17, así dice la palabra de Dios. Así pues, la fe viene como resultado de oír, y lo que se oye es el mensaje de Cristo. La fe viene de Dios Padre, viene de Jesucristo, viene del Espíritu Santo. La fe es trinitaria, pero además la fe es divina. La fe viene de Dios, viene del cielo, viene de lo alto, y viene a la mente, viene al corazón, viene al alma, viene a las personas. Esa es la fe para recibir la salvación eterna. Por eso San Pablo
profundiza sobre el tema de la fe cuando le habla a los romanos. Romanos 10 del 8 al 10, dice así la palabra de Dios. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra, dice San Pablo, es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y en tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para quedar libre de culpa, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Pero, en segundo lugar, la fe también se recibe por medio de los sacramentos de la Iglesia Católica. Es lo que llamamos la fe dogmática, es decir, la fe de nuestra Iglesia Católica. Los sacramentos de salvación, la fe que cree en los dogmas y que exige que el Espíritu atienda, que la voluntad se adhiere a determinadas verdades. Son las verdades que proclama la Iglesia, basadas en la Sagrada Escritura y en la doctrina del magisterio de la Iglesia. Son verdades dogmáticas. En tercer lugar, la fe racional. El racionalismo, como dicen algunos filósofos, sostiene que la verdad debería ser determinada por la razón, pero San Francisco y el mismo San Agustín dicen, la ciencia sin la fe, es decir, sin Dios, sin Cristo, hace a los hombres ateos. Esa es la fe racional. Pero hablemos en un cuarto momento de la fe experiencial. El Santo Padre Benedicto XVI dijo, ¿cuál es la relación entre experiencia personal y la fe común de la Iglesia? Los dos factores son importantes, dijo el Santo Padre. Una fe dogmática sin experiencia personal queda vacía. Una simple experiencia sin lazos con la fe de la Iglesia queda ciega. El aislamiento de la experiencia de Dios, ¿no? De la experiencia de Cristo resucitado, de la experiencia del Espíritu Santo, constituye una grave amenaza para el verdadero cristianismo. Y esto aún fuera de los movimientos de renovación, dice el Papa, aun cuando este aislamiento tenga un punto de partida neumático. Es un atributo pagado al empirismo que domina nuestro tiempo. Por eso, cuando decimos yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en el Espíritu Santo, debemos tener ese encuentro vivo, personal con Dios, experiencial. Debemos tener un encuentro nuevo, vivo, personal con Jesucristo resucitado. Debemos tener una experiencia muy íntima de la persona del Espíritu Santo. Esa es la fe experiencial. Además, hablemos de la fe como carisma. San Pablo, cuando habla de los carismas del Espíritu, habla del carisma de la fe. 1 Corintios 12, 8 al 9. Así dice San Pablo a los Corintios. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe en el mismo Espíritu. A otro carisma de curaciones en el único Espíritu. Esto es lo que dice San Pablo, que la fe como carisma obra signos, prodigios, curaciones, señales y milagros.
La fe como don del Espíritu Santo es distinta de la virtud teologal, que consiste en la adhesión al Señor y a su mensaje, y que recibimos desde el bautismo como regalo de Dios. Cuando hablamos de la fe como carisma, aquí se trata de un carisma para beneficio común que nos permite confiar ciegamente en el Señor en circunstancias especiales y difíciles, y que es requisito para que el Señor obre entonces milagros, maravillas y señales. San Cirilo de Jerusalén, en una catequesis, expone la diferencia que existe entre las dos clases de fe. Dice San Cirilo, la fe, aunque por su nombre es una, tiene dos realidades distintas. Hay, en efecto, una fe por la que se cree en los dogmas y que exige que el espíritu atienda y la voluntad se adhiera a determinadas verdades. Esta fe útil al alma, como lo dice el mismo Señor, el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna y no incurrirá en condenación. Y añade, el que cree en el Hijo no es condenado, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Dice San Cirilo, oh gran bondad de Dios para los hombres. Los antiguos justos ciertamente pudieron agradar a Dios, empleando para este fin los largos años de su vida. Mas lo que ellos consiguieron con su esforzado y generoso servicio de muchos años, eso mismo te concede a ti Jesús, realizarlo en un solo momento. Sí, en efecto, crees que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos, conseguirás la salvación y serás llevado al paraíso por aquel mismo que recibió en su reino al buen ladrón. No desconfíes, ni dudes si ello va a ser posible o no. El que salvó en el Gólgota al ladrón a causa de una sola hora de fe, él mismo te salvará también a ti si creyeres. De manera, mis hermanas y mis hermanos, que debemos orar personalmente, orar familiarmente, orar en la comunidad familiar, orar. Todos los cristianos tenemos que ser hombres, mujeres de oración, y decirle a nuestro Señor, como le decían los discípulos, Señor, yo creo, pero aumenta, creciente en mí el don de la fe. Orar para que Dios nos conceda la gracia de crecer en la fe, en el amor, en la esperanza, de crecer en las virtudes, en la esencia del cristianismo, que se manifiesta en el amor, en la fe, en la esperanza. Orar para pedirle al Señor todas las gracias que necesitamos a nivel personal, familiar, comunitario, eclesial, social. Orarle a Dios, porque como dijo Jesús, si 2 o 3 o más aquí en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Y todo lo que ustedes pidan con una oración llena de fe, lo conseguirán. El Señor los bendiga, les deseo un feliz día en el Señor. Pentecostés, día de la iglesia. Bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos un feliz día en el Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios, ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu